Regresamos hablando de cultura porque se presenta esta tarde en el Centro Cultural de la calle Ancha número 16 un libro estupendo del escritor y ensayista Mauro Barea. El título de este libro es La noche de los aprendices. Vamos a analizarlo, vamos a hablar de esta obra, de su trayectoria con el propio autor después de la publicidad. Bueno, esta tarde tienen una cita aquellos que puedan y les apetezca conocer más sobre este autor y sobre todo sobre su trayectoria, pero en concreto de este libro que tenemos aquí, La noche de los aprendices. Pueden hacerlo a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Ancha 16, donde se realizan diversas actividades culturales durante todo el año, pero las presentaciones del libro pues nos encantan, porque allí, en un sitio acogedor, vamos a conocer más sobre esta obra. Una obra en la que, Mauro Barea, su autor, nos habla de... Vamos a leer un poquito la sinopsis. Es en una ciudad tropical que se asfixia bajo su propia máscara turística. Un grupo de adolescentes juega a ser adultos en un mundo donde la moral se ha diluido entre violencia, negocios torcidos y sueños truncados, con una lucidez feroz y un oído privilegiado para el ritmo del habla urbana. Mauro Barea traza una novela coral que pulsa con el latido del México contemporáneo. Desde el crimen silencioso hasta el recuerdo trastocado por la pérdida, La noche de los aprendices se mueve entre la brutalidad y la ternura, el azar y el remordimiento, el peso de la herencia familiar y la tentación del olvido. Bueno, él nos va a contar más sobre esta obra. Mauro Barea, narrador, escritor y ensayista mexicano, que ha destacado a lo largo de su trayectoria como creador, como escritor con diferentes libros, y sobre todo también porque actualmente lleva y coordina el taller de letras y escritura en el Centro de la Paz en Cádiz, algo que me encanta, y nos va a hablar un poquito de eso también, y con obras muy destacadas. Pero vamos a centrarnos en La noche de los aprendices. Mauro, gracias por asistir a nuestro programa. Gracias, Anabel, por la invitación a tu programa. Un gusto estar aquí. El mismo día que presentas la obra, evidentemente. Sí, es increíble, pero no suele darse generalmente esto, pero sí aprovechar la invitación de nueva cuenta. Va a estar muy bien, yo auguro que va a estar muy bien, porque quien me acompaña es Almudena Fuentes, que también es una destacada escritora, autora, y enseña música a jóvenes, a niños. Tiene un método que ha creado ella, y desde el principio ella aceptó presentar y se ha vuelto, ahora sí, que una cómplice de estos aprendices, y vamos a pasar con una charla muy buena de la presentación, seguro. Bueno, yo he leído un poquito de la introducción de esta sinopsis, porque tampoco me gusta desgranar demasiado de la obra, pero sí es verdad, Mauro, que es importante contarle al espectador, la persona que nos está viendo y posible lector de esta obra, de qué va esta historia. Claro, mis aprendices, los aprendices que aparecen en esta novela, es una trama central de un grupo de adolescentes de unos 16 años aproximadamente, que se les hizo fácil, entre juego y juego, hacer una organización criminal. O sea, entre esta situación que pasa de pasar de un juego ya a un crimen, pues existe una ciudad que es en la que yo baso esta historia, que es una ciudad ficticia, pero está basada en mi Caribe mexicano, del que yo provengo. Yo nací en Cancún, y toda esta zona turística que fue creada ex profeso para el turismo, y que no tiene mucha historia realmente, fue creada en 1970, y yo formo parte de esas primeras generaciones que nacieron ahí. Pudimos ver la transformación de ese centro turístico, la degradación social, toda esta situación que terminó haciendo que estos jóvenes consideraran fácil y divertido ponerse a hacer estos crímenes, ¿no? Básicamente secuestrar personas. Es una realidad también del México actual, que se ha acentuado, que ha empeorado, que lamentablemente sigue apareciendo en los telediarios, pero yo lo tomo para la ficción, para basar una historia. A partir de ahí, pues obviamente se cruzan varias historias. Un padre que no recuerda haber tenido un hijo hace muchos años y que ahora se lo vuelve a encontrar. Un joven adicto también que regresa a esta ciudad a reencontrarse con una mujer que era parte de su vida. Bueno,
es un inmenso puzzle. Esta novela es un puzzle, pero tuve que, obviamente, a través de los años, pues armarlo de tal forma que esta historia pudiera leerse sin ningún problema, que se disfrute, la gente que está ahora leyéndola y opinando. Me he encontrado con opiniones muy positivas, sobre todo del habla de los chicos, porque yo tuve que hacer un ejercicio de memoria para poder regresar a mis épocas de instituto, de bachillerato, que es de donde pertenecen estos chicos, y recordar todas las travesuras que hacíamos, no crímenes, pero sí travesuras que hacíamos en la escuela, con los profesores, con los compañeros, y mucha gente me ha comentado sobre el habla, sobre los diálogos que han sido bastante atinados. Igualmente en la editorial me han comentado que es parte fundamental de la novela y que de ahí parte. ¿En qué terminará toda esta organización criminal? Bueno, llega la noche de los aprendices, que es una noche donde todo va a terminar, donde todo confluye y hace que cada personaje tenga, bueno, que encuentre su destino realmente. Llevas 9 años en Cádiz, pero vienes directamente de México. Quiero decir, tienes muy fresco el recuerdo de tu tierra. Quizás por eso también esa impronta que has dejado en esta novela. Ocurre una cosa curiosa, la lejanía que me ha permitido estos años vivir aquí, porque yo solamente he ido una vez a México. En estos 9 años solamente he podido ir a México una vez, y esa lejanía que me ha dado, esa añoranza, la nostalgia, lo que se quiera llamar, lo que produce es estar lejos de la tierra en que tú naciste. Yo viví 35 años en Cancún, yo residí ahí, y no había hecho un viaje tan largo, un salto tan grande. Eso, por alguna razón, hizo que estos juegos de memoria fueran todavía más profundos, que yo pudiera enfocarme en ciertas escenas que yo recordaba tanto de mi infancia, de mi adolescencia, e hicieron que calaran más profundo a través de la ficción, a través de las historias que cuento aquí, y que ese México se sintiera mucho más corpóreo, mucho más, tanto para mí como para quien lo lea, porque eso también era una de las situaciones en las que me enfrentaba aquí. Al ser una novela eminentemente mexicana, pues un lector español pueda no solamente entenderla, sino disfrutarla, que vea que el habla es rica, que las situaciones también forman parte de un sistema político que ya no nos diferencia mucho del de México, que las instituciones también tienen sus problemas, las personas también falsean en cuanto a la bondad, lo que tú comentabas, la ternura por un lado, pero también la dureza y la crudeza de estos actos, ¿no? De los crímenes que se puedan cometer ahí en la novela, ¿no? ¿Has encontrado alguna similitud entre esta historia que cuentas, ¿no? y que pone, es tan frágil, ¿no? El estar con tus amigos, jugando un grupo de amigos y caer en la parte delictiva, la delincuencia? ¿Has encontrado alguna similitud con el sitio donde vives ahora? Quiero decir, aquí también hay mucha fragilidad, en todos los lugares del mundo hay mucha fragilidad, y hay un hilo muy fino que separa el estar jugando, aprendiendo, creciendo y pasar al lado delictivo. Claro, es una línea a veces muy, muy delgada y que hace, en el caso de México, como ya lo dije, yo baso, es una ciudad ficticia, obviamente la historia todo es ficción, todo es, no considero necesario poner el cartelito de que todo es ficción, ninguno de estos personajes existe, pero tiene una fuerte conexión con esa realidad que vive ahora México. Antes tampoco era así, era yo, al menos la generación que me tocó vivir, mi bachillerato, mi instituto, era todavía de una cuestión más inocente, de jugar, de divertirse realmente, no pensar en la violencia que nos cercaba. Antes eso no era tan marcado. Ahora con la evolución del narcotráfico, el auge que ha tenido la delincuencia a nivel nacional, ha hecho que todas estas cuestiones ya volteemos a ver por el hombro. Antes no era así. Está más cerca. Sí, se va acercando, y yo me he encontrado con jóvenes esta última vez que fui a México precisamente para tener pláticas con ellos en institutos y ser jurado de cuento. En sus propias historias, la violencia y esta criminalidad son ya ejes centrales de sus historias. Eso también nos hace dar cuenta de que ellos además de darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor, ya lo quieren plasmar de esa forma, están siendo voceros de su propio tiempo. Y eso, bueno, a mí me ha impulsado también desde este lado de la ficción, pues poder involucrar chavales jóvenes para demostrar hasta dónde pueden llegar ese sentido de invencibilidad que da la adolescencia y
la complicidad de autoridades, de padres, de familias, de maestros, todo eso juega un papel de tal forma que se hace plausible, o sea, todo termina siendo algo real por la forma en cómo se mueven, cómo los trata la familia, cómo los tratan los maestros, cómo los trata la sociedad. La sociedad los tiene de alguna forma olvidados y ellos deciden tomar las riendas por su propia mano. ¿Y qué hacen? Pues encuentran una forma muy fácil de ganar dinero, porque esa también es otra. Al final el motivo económico hace que sea un motor bastante fuerte para ellos. Hombre, aquí se abren muchas cuestiones, Mauro, se ponen muchas cuestiones sobre la mesa, como dices, ¿no? Los tiempos, las nuevas tecnologías también que acercan información y desinformación a los jóvenes, la rapidez con la que quieren ganar dinero, esa falta de paciencia y de trabajo, ¿no? Y de perspectiva también, el ver el futuro un poco negro hace que también tomen el camino más, lo que ellos entienden que es un camino más fácil, pero luego es la decisión peor que pueden tomar, ¿no? Son ingredientes muy negativos y, como dices, hay muchas partes implicadas para poder poner freno a todo esto, ¿no? Claro, uno no escribe con la intención de moralizar o de decir es que es un problema y se tiene que resolver, ¿no? Al final de cuentas, uno cuando escribe ficción o escribe, en este caso, novela negra, pues es para... Uno encuentra un tema que le apasiona, que ve hacia dónde va, ve que tiene un fruto para poder trabajar, que sigue una trama que pueda impactar al lector, que pueda emocionarlo, que ya depende de cada lector lo que saque, las conclusiones que saque al terminar la novela, porque sí, se tocan temas muy, muy fuertes, pero digamos que no es, al menos la intención del autor o yo que escribo no es de que haya una moraleja o que haya algo que pueda sacar en claro, sino la propia historia es la que manda, y la propia historia al final, uno al llegar a la última página, pues puede tener diferentes conclusiones, decir, pues mira, así les resultó el negocio, ganaron, perdieron, ¿qué pasó? Entonces, eso es lo que a mí me interesa más que nada, desde el aspecto, pues, más que nada narrativo, que esté bien escrito y que pueda emocionar a la gente. Y creo que lo estoy logrando hasta ahora, afortunadamente, con los comentarios que han llegado de gente, lectores españoles que se han metido bastante en la novela y me han hecho unos comentarios que yo no me esperaba. Han estado sacando esas conclusiones que te digo de cada una de sus lecturas. Eso a mí me encanta. Bueno, qué bien. Respecto a otras novelas de este autor, de Mauro Barea, tenemos, por ejemplo, Terra Incógnita, de 2019, Colimá. Ha tenido premios en su haber, como el premio de narrativa breve del certamen Jóvenes Creadores en Ávila. También en su país, en México, ha tenido menciones. Siempre las historias giran en torno a la sociedad mexicana, y ahora que estás en Cádiz, ¿te has propuesto escribir algo relacionado con Cádiz? Claro, esta cuestión que tengo de inmigración, pues yo soy inmigrante, al final de cuentas, que ya me he asentado aquí, ya tengo mi residencia, pero y familia también, que ha hecho que pues esos cambios operen también en mi narrativa y que te digo, esa lejanía además que me ha provocado estar separado de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, que no los ve a diario. Obviamente la tecnología nos ayuda mucho, pero el no estar ahí, no probar mi comida, estar con los amigos que yo tenía en México, pues hace que se despierte esa vena de nostalgia y que eso la aproveche al máximo. Entonces sí que han habido por ejemplo, que fue ganador que comentas de Ávila, ese fue un cuento sobre un inmigrante mexicano que está en las playas de Camposoto, aquí en San Fernando. Yo resido en San Fernando y es un lugar que a mí me encanta, que yo he adoptado como mío y que me evoca ya muchas cosas para ponerlas tanto en mis escritos como en mis pensamientos, ¿no? Y es sobre un inmigrante que se encuentra con una chica en un chiringuito, se dejan mensajes en la pizarra de un chiringuito, se van respondiendo y al final él descubre una verdad un poco inquietante sobre la chica. Entonces, ese cuento está en línea, tengo varios trabajos en línea. Hubo un finalista en la Universidad de Cádiz el año pasado, que está también en su libro de bienvenida, que es sobre una mujer que quiere tener un hijo y que está ambientada en la Cádiz de los 1700, 1800. Entonces, ya va girando también hacia esa parte y haciéndome con el habla gaditana, las cuestiones. A mí me encanta también descubrir mucho de esas palabras, de ese vocabulario tan rico que nos une, tanto en México como ahora en Cádiz. Y a veces me sorprendo mezclando estos términos
términos y a veces me lo dicen, oye, aquí estás muy mexicano, pero aquí estás gaditano también, dice. Bueno, y es parte de esa transformación que he tenido, al menos en mi narrativa. Y que somos muy hermanos. Evidentemente, tenemos muchas cosas en común. Claro. Bueno, háblame de estos talleres literarios que realizas en el Centro de la Paz, en Cádiz. El Centro de la Paz, aquí en Segunda Guada, tenemos, pues es un centro que se dedica a impartir varias disciplinas para personas mayores de 65 años. Y lo que yo llevo ahí, que ya llevo 2 años, este será el tercer curso, empezamos el tercer año, este octubre, precisamente esta semana iniciamos, de letras. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que ellos expresen su sentir de su generación, de toda la sabiduría que ellos nos tienen para transmitir en sus cuentos. Nos hemos dedicado a hacer historias cortas y terminó esto no solamente fue un taller, sino que culminó con una obra, con un libro recopilatorio de los ejercicios del taller y con sorpresas bastante grandes, porque ellos llegan primero, es muy notable porque llegan ellos con toda la desconfianza diciendo, no, es que yo no sé escribir, yo no he escrito en mi vida, yo no sé cómo expresarlo, y tras unos primeros ejercicios para calentar motores, para ir soltando la pluma, entonces se descubren ellos realmente que tienen una sensibilidad enorme, unas ganas de detallar ciertas cosas que ellos vivieron de niños, el Cádiz que se vivía en los 50, en los 60, vamos, para mí ha sido un descubrimiento increíble para yo también ser parte de cada vez más de esta sociedad. Digamos que es parte de mi grano de arena que yo he aportado aquí a la sociedad para poder encontrar también un medio más para expresar en la literatura, ¿no? Tanto mía como la de ellos. Entonces presentamos este libro, ellos estuvieron muy emocionados de ver plasmados sus textos en un libro hecho. Yo me aventé a hacer la edición, fue un libro cooperativo porque familiares de ellos hicieron la portada, hicieron fue muy cooperativo, lo hicimos entre todos. Al final yo me aventé la edición, pero fue muy, muy satisfactorio ver cómo ellos podían compartir con sus familiares lo que habían escrito de una forma ya depurada, una forma literaria, no solamente contar la anécdota o el recuerdo en crudo, sino ya con técnicas narrativas que íbamos viendo en el taller. No nada más se trataba de platicar lo que nos había pasado, sino ir poco a poco dando herramientas y recursos literarios a ellos para que pudieran escribir mejor sus cuentos. La metáfora, lo poético, la elipsis, todas esas situaciones que vemos en un taller, ¿no? Pero tratamos de hacerlo de forma muy amena. Y muy respetuosa también. Y además, Mauro, tú eres profesional, pero aprendes también de ellos, que duda cabe. Siempre. Yo les digo, y de las historias que cuentan, ¿no? Sobre todo también. Claro, yo les digo, yo aprendo de ustedes, aunque no lo crean, y se me quedan viendo así, aunque no lo crean, yo aprendo de ustedes. Ustedes también me enseñan mucho. Yo con las personas mayores tengo una, digamos, debilidad porque yo los veo como una fuente de sabiduría, de recuerdo, de experiencia. Y eso a mí me ayuda muchísimo también para entender cada día más el sentir gaditano, ¿no? El qué es Cádiz, de qué está compuesto Cádiz, de los años que ellos llevan viviendo y cómo sienten esta tierra, ¿no? Y eso lo hago mío, indiscutiblemente. Pues un gaditano más, Mauro Barea, mexicano, gaditano, nos encanta, y sobre todo porque también él nos aporta muchísimo de su lugar de origen, de su país, aquí en Cádiz, y nos encanta que esta tarde tengamos una cita en la calle Ancha 16, en el Centro Cultural, para aprovechar la oportunidad de conocer mejor tanto al autor como la obra La Noche de los Aprendices, lectura recomendada, yo diría que para todos los públicos. Mira, mi esposa que da clases en instituto y en bachillerato, me ha dicho, yo lo puedo recomendar desde cuarto de la ESO. Desde cuarto de la ESO en adelante, y si ella lo dice, bueno, yo confío mucho en su criterio para poder puede leerse y disfrutarse desde esas edades. Yo creo que está, puesto así. Y te digo, y al revés, una mención especial para la editorial que ha confiado en mí como autor. Eso es rápidamente. Esta novela fue a partir de un concurso que se llama Alexis Ravelo, que organizaban con el gobierno de Canarias, y quedó finalista, pero ellos confiaron en mí desde que fue finalista, desde que iba para ganar, y me dijeron que se publicaba porque les había encantado la historia. Y bueno, pues es una editorial de Barcelona
que ha acogido la historia mexicana como algo, bueno, parte de su catálogo. Para mí es un honor estar en su catálogo con grandes autores del género negro, ya consagrados, gente que escribe, que se dedica a esto, y bueno, ha sido la verdad un gran detalle de Al Revés. Pues lo merece. Enhorabuena por esta obra y que vaya muy bien esta tarde, Mauro. Gracias, Anabel. Los esperamos. Claro que sí. Bueno, continuamos, hacemos un paroncito, pero la última parte de nuestro programa también va a estar dedicado a las letras, en este caso a un poemario que se titula Vida de Peregrino, y bueno, cuyos beneficios se va a presentar en la Asociación de Vecinos Muñoz Arenillas, y los beneficios irán destinados a la organización no gubernamental Museque. Vamos a hablar de ello después de la publicidad.